Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Quiero lecturar con ustedes la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la gran persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar un momento para que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos ahí donde estamos. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este día, Señor, porque yo sé que tú vas a hablar, Señor, a nuestros corazones. Señor, vas a empezar, Señor, a hablarme a mí en primer lugar, Señor Padre, y también bendice, Señor, y habla a todas las personas que puedan mirar y escuchar, Señor, este video, este devocional, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Calibra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y recibir tu palabra, Señor. Usa mis labios para poder transmitir lo que creo tú me has dicho que transmitas, Señor, a tus jóvenes, a tus hijos y a todas las personas a quienes pueda llegar este mensaje, Señor. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás y por lo que vienes haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Quisiera mencionarte en primera instancia solamente 4 puntos importantes que considero. El primero es que básicamente aquí donde hace referencia es a 4 tipos de personas. Hablemos un poco acerca de la primera persona, cuando Jesús da esta explicación a sus discípulos en realidad y a los que estaban más cercanos a él. Les dice en sí el versículo 15, les dice precisamente en quienes, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra, en realidad dice en otro evangelio análogo a este también, a este pasaje, dice que no la entienden, y como no la entienden este grupo de personas, pues precisamente viene Satanás y roba lo que la palabra o lo que alguien le habló a través de la palabra a esa persona. Y muchas veces pueden haber personas que quizás escuchan la palabra, leen la Biblia, pero no la entienden
y es porque quizás no hay alguien ahí quien les pueda facilitar o les pueda orientar al respecto. Pero ¿qué sucede con esto? Que muchas veces nosotros nos quedamos con esas dudas, nos quedamos con esas preguntas, porque dentro de nosotros hay ese pensamiento equivocado en decir, oye, pero si yo pregunto, me van a decir que soy, no, como dicen, me van a decir que soy un burro, me van a decir que cómo no voy a entender, que cómo no voy a aprender. Y si no me crees, esto realmente yo lo he visto en todo lugar. Lo he visto incluso hasta en el centro de estudios, ¿no? Donde a la gente y a los alumnos no les gusta, por ejemplo, preguntar, porque es muy rochoso, porque da vergüenza. Y si eso lo llevamos al ámbito de la iglesia, también viene a ser casi exactamente lo mismo. Muchas veces el hecho de poder preguntar o de hacer preguntas difíciles también es un sinónimo, o a veces se ve como que una especie de rebeldía, pero en realidad eso no es correcto. Yo quisiera de alguna manera felicitar también y saludar a mi amigo Néstor, que de repente está escuchando este mensaje, que la verdad las veces que yo he podido estar con él, lo veo que es un chico muy preguntón, muy preguntón. Creo que es casi igual preguntón que yo, pero realmente yo les animo a todas las personas que puedan estar escuchando esto también, que pregunten, que preguntemos. Todos tenemos dudas, todos tenemos cosas por aprender. Aquel que diga, no, yo ya no necesito aprender, realmente necesita bastante por aprender incluso. Entonces lo primero que es que no nos quedemos con esas dudas. Preguntemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, preguntemos dudas acerca de la palabra de Dios, y solamente a través de eso vamos a poder nosotros crecer. Viene el otro grupo de personas. El otro grupo de personas, dice el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en cuanto viene la tribulación, y dice que son las causas o las cosas, digamos, en contra, digamos, por causa de la palabra, mejor dicho. Es decir, si vienen las tribulaciones por causa de la palabra, entonces estas personas desisten y van hacia atrás. Cuando nosotros entramos al Evangelio nos vamos a dar cuenta, y cuando nos sumergimos más, que Jesús, Dios, no nos pide una porción de nosotros, nos pide totalmente todo de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Pero muchas veces hay personas de que cuando saben eso, saben lo que significa seguir a Jesús, que no significa una parte, sino que significa absolutamente darlo todo por Dios, definitivamente desisten. Hay una parte donde Jesús dice, oye, un momento, tú quieres ser mi discípulo, pero si amas a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, más que a mí, no puedes ser mi discípulo, porque quien que toma el arado mira hacia atrás, nadie, sino definitivamente el amor que nosotros tengamos, o que nosotros, la obediencia que tengamos hacia Jesús, no debe tener nivel de comparación, ¿no?, con lo que tengamos hacia Dios. Entonces, definitivamente hay un precio, hay un costo que nosotros tenemos que pagar por seguir al Señor. Definitivamente lo hay. El Señor nos está pidiendo absolutamente todo. Esto no significa que nos olvidemos de las cosas terrenales, de trabajar, de estudiar. No, eso significa que aún en nuestros estudios, en nuestros trabajos, tenemos que tener en cuenta a Dios. Cuando estás dando un examen, ten en cuenta a Dios. No copiemos. Cuando estamos trabajando, y aún los que están trabajando en casa, también tengamos en cuenta a Dios. Hagamos el trabajo como si estuviéramos en oficina, como si nos estuvieran observando, porque en realidad Dios nos está observando. Y así, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Pero muchas veces estas personas, pues, realizan y en cuanto se dan cuenta del costo que significa seguir a Jesús, es absolutamente todo, desisten. Y este es el segundo grupo de personas. El tercer grupo de personas son aquellas que dice la palabra del Señor que fueron sembrados entre espinos, oyen la palabra, y estas personas dice que no tienen frutos. Estas personas pueden estar
un montón de años en las congregaciones, en las iglesias, pero no tienen discípulos, no tienen a quien, digamos, transmitir su conocimiento o lo que saben de la palabra de Dios. Son solamente espectadores de lo que sucede al entorno y no hacedores. Los animo a que nosotros podamos ser hacedores también de lo que la palabra del Señor nos va a enseñar y no solamente en ser oidores. El otro el tipo de personas, y con esto ya termino, son aquellos quienes fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que sí tienen muchas dudas, pero preguntan y están siempre, y eso los lleva a investigar más y a conocer más de la persona de Jesús. Ellos también son aquellos quienes conocen y saben el precio que significa la cruz, pero como consecuencia ellos deciden seguir a Jesús. Ellos también no solamente se quedan en ellos y en un afán egoísta de querer todo el conocimiento bíblico que conocen, sino que también transmiten a otros y hacen discípulos, es decir, dan frutos también, ¿no? Y como consecuencia, pues ellos son los que dan fruto, como dice la palabra de Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno. Siempre van a estar dando frutos. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense.